Estamos de vuelta en ADN hoy, mañana de miércoles 15 de julio, día crucial en la Cámara de Diputados. Se vota en sala la reforma constitucional que permitiría el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Hay incertidumbre en esa votación que podría tomar varias horas porque quedan todavía más de 70 parlamentarios que pidieron la oportunidad de usar la palabra. Ayer ya comenzó esa ronda de intervenciones y sigue hoy día desde un rato más en la mañana. Mirna Schindler, tenemos entonces la perspectiva ahí de un día que va a ser sumamente interesante en lo político, porque además está contaminado esto con un clima de cierta tensión que se hizo presente en la noche con los actos de violencia, algunos ataques que reseñábamos en titulares y que siguieron a un caceroleo bien masivo que se produjo al anochecer. Eso es verdad, bueno, eso lo podíamos evidenciar justamente aquellos que... A mí me tocó salir en la noche, Mauricio, me consta que efectivamente en ciertos sectores de la capital la situación estaba bastante compleja desde el punto de vista de la seguridad. Volvió de alguna manera a instalarse un escenario como el que ya hace mucho rato habíamos dejado, ¿no? Que era aquel que nos lleva al estallido social con nuevamente actos de violencia del tipo saqueo, ataque a comisarías, también ataques incendiarios, por ejemplo, en este caso a una automotora. Uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Evidentemente con lo que se juega hoy en el Congreso, sin duda nada que ver, y por cierto que el llamado del mismo ministro a condenar la violencia es algo que tiene que cruzar, yo diría que todas las opiniones, por lo menos de aquellos que hoy día además están tomando una importante decisión en el Congreso. Yo no sé si ya estamos... Tenemos al ministro Mirna, sí, estábamos ahí preparando justamente el contacto, tenemos en la línea al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que va a tener ahí un papel también importante en esta sesión. Ministro Briones, buenos días. Buenos días, Mauricio, Mirna, un gusto saludarlos. Buenos días. Parto preguntándole por el clima en que se va a producir la situación de hoy y que siguió a pocas horas el anuncio del gobierno en el que usted estuvo presente. ¿Escuchó los caceroleos, ministro Briones, anoche? ¿Qué impresión tiene de ese clima que hay y que da cuenta de un clamor por el retiro del 10% que pese a todos los llamados del gobierno no decae, sino al contrario se acrecienta? La última encuesta se conoció recién esta madrugada, se hizo anoche y da cuenta de cómo más del 80% de la gente quiere sí o sí el retiro y el retiro ahora. Sí, bueno, lo primero es entender que la violencia tenemos que condenarla todos transversalmente siempre. Bien sabemos lo que acarrea, parte de la situación de angustia, dolor de muchas familias, de muchas personas que perdieron su trabajo, de emprendedores, viene producto de los sabios, ¿no? De las consecuencias de la violencia que conocimos a fines del año pasado. Y eso acarrea hoy día una situación bien compleja con la cual enfrentamos esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que no hay dos lecturas desde lo político, independientemente de la postura ideológica. Creo que la violencia tiene que ser siempre condenada. Y en cambio, las manifestaciones pacíficas, las reivindicaciones pacíficas son muy democráticas, son muy legítimas y son bienvenidas. Y creo que en esa línea, Mauricio, Mirna, la votación de hoy día, más allá de la expectación que hay, ¿no es cierto?, el clima que se ha generado, me parece a mí que lo que debe imperar en nuestro debate democrático es precisamente una reivindicación de la democracia. Primero, entender que acá estamos zanjando diferencias políticas respecto a ciertas visiones a partir del voto, a partir de las preferencias de los parlamentarios, los representantes electos. Y son ellos quienes en su fuero interno tienen que tomar decisiones responsables, pensando no solo en la situación de hoy día, sino que también en qué pasa mañana. Creo que eso es lo que significa responsabilidad. Si uno simplemente se guiara por encuestas, por lo que manda la encuesta hoy día, lo inmediato, ahora, haciendo vista gorda, haciendo caso omiso de cuáles son las consecuencias para el mañana, porque cuando uno gobierna, cuando uno es un líder político, no tiene que pensar no solo en las consecuencias de los actos de hoy día, sino que también en mañana. Y creo que el debate de las pensiones, de cómo mejoramos las pensiones de los chilenos y chilenas, es un debate fundamental, en el cual hemos tenido una discusión de larga data por varios años, sin haberlo podido cerrar, y esa discusión tan necesaria de cómo mejoramos las jubilaciones de los chilenos, de las chilenas, es completamente ortogonal, es totalmente excluyente, contradictoria, con al mismo tiempo plantear un debilitamiento de esas mismas pensiones. Por eso que nosotros como gobierno hemos desplegado medidas potentes que siempre serán insuficientes, tengámoslo claro. Siempre pero ministro, apelando a su... perdón, te voy a terminar el punto, pero son
inéditas, Mauricio. O sea, acá estamos hablando de medidas para la clase media que involucran recursos fiscales del orden de $1.000 millones. Es un esfuerzo enorme. Si nosotros tenemos como país, y esto hay que reconocerlo, no es un mérito del gobierno únicamente, de nosotros como país estamos desplegando medidas por $30.000 millones si consideramos los $12.000 millones de este fondo para navegar los próximos 24 meses. Entonces, ese es un esfuerzo inédito, la verdad es que inédito y no tiene comparación en la región. Sí, yo le iba a apelar a su sensación personal al enfrentarse, qué sé yo, a un caceroleo más o menos fuerte, sonoro anoche y, bueno, dejando fuera los actos de violencia, pero a ese clamor que prolifera. Usted no se imagina la cantidad de gente que inunda nuestra radio con la demanda por el retiro de la plata de las pensiones. O sea, ¿no es demasiado tarde ya, ministro, que estos dados ya están echados, que la gente, mire, usted le puede argumentar con los miles de millones que quiera, da lo mismo, quieren el retiro del 10% y los parlamentarios están en esa línea? Sí, Mauricio, pero te vuelvo a insistir. Yo sé que la postura que nosotros hemos planteado como gobierno no es la más popular. Es claro eso. Entiendo que la mayoría de las personas quiere ese retiro de los fondos previsionales, pero nosotros como gobernantes tenemos la responsabilidad de calibrar nuestros actos pensando no solo en hoy día, sino que en las consecuencias del mañana. Y ese mañana no es en 20 años más necesariamente, tiene que ver con las pensiones de nuestros adultos mayores en el corto plazo, tiene que ver con el impacto que una medida como esta va a generar en esas pensiones, en un contexto donde la invitación está hecha. Hagamos un acuerdo nacional para modificar significativamente nuestro sistema previsional. Eso lo dijo el presidente Piñera ayer. Creo que esa es la vía institucional, la vía correcta, la vía de futuro. Y hagámonos cargo, con cargo a recursos fiscales, de aplacar las caídas de ingresos que muchas familias están teniendo. Porque yo le digo una cosa, en esta discusión, si usted hubiera hecho la pregunta de quiere retirar sus ahorros previsionales hace un año atrás, la respuesta también hubiera sido sí. ¿Y sabe por qué? Por la sencilla razón de que en todos los países del mundo los sistemas previsionales se financian con cotizaciones obligatorias. Los que son de ahorro personal con ahorro obligatorio, los que son de otra índole con cotizaciones obligatorias. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra naturaleza humana, el ahorrar no está en nuestra ecuación. Nosotros siempre preferimos el consumo presente a lo que pase mañana. Sí, y esa es la razón última por la cual en todo sistema de pensión independiente, que sea mixto, sea ahorro personal o de otra índole, esas cotizaciones son obligatorias. Al contrario, censo, si usted libera la restricción de que estos recursos sean reservados solo para su pensión, lo que va a tener es esto, que toda la gente va a querer sacar sus recursos, pero con eso está destruyendo el sistema previsional. Al final, sí. Esa es la pregunta de fondo. Claro, ministro, estamos conversando con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Más allá de si la propuesta del gobierno es popular o no, porque por Dios que resulta atractivo desde todo punto de vista tener un bono de una transferencia directa de 500.000 pesos que no signifique tener que endeudarse, etcétera. O sea, eso está claro. El punto, ministro, y aquí es donde quiero entrar a las medidas y vamos bajándolas. ¿Por qué? Porque la gente, nuestros auditores, en redes sociales, casos que me ha tocado conocer directamente, ¿cuál es la queja principal? Ministro, que no califican, teniendo todas las condiciones para calificar en estado de vulnerabilidad. No le hablo de los más pobres, le estoy hablando de esa justamente clase media o las capas medias que están afectadas y a las cuales se quiere llegar, ¿no es cierto? Es decir, primero con el IFE 2.0 y ahora con las propuestas que ha hecho el gobierno. Entonces, le pregunto, ¿cómo se resuelve eso, ministro? ¿Cómo usted le explica a la gente quiénes van a ser beneficiarios? ¿Cómo se justifica que yo tuve un 30% de pérdida de mis ingresos si yo ganaba entre 500.000 y 1,5 millones? ¿Qué incluye aquello? Los que perdieron su trabajo o dejaron de tener ingresos desde marzo, los que partieron con el estallido social. ¿Cómo se va a hacer esa evaluación, ministro? Bueno, excelente la pregunta, porque da en el fondo del asunto. Para el fondo del asunto porque nosotros estamos conscientes, sobre todo en estos meses, uno se le olvida que llevamos prácticamente 4 meses, ¿no?, de pandemia, y en un horizonte de tiempo normal parece un periodo corto, pero se nos ha hecho eterno, y hay mucha angustia, y esa angustia cuando las ayudas se demoran, no fluyen todo lo rápido que las personas quieran, produce mucha frustración. De eso nosotros estamos muy conscientes. Pero voy a su pregunta, porque la gracia de estas medidas de clase media, incluyendo el bono, incluyendo el préstamo solidario estatal, es que se hacen por un carril que es muy distinto al que espera para el ingreso familiar de emergencia. Se hace un carril que es distinto en la siguiente dimensión, sobre todo, que es extremadamente ágil y rápido, expedito. ¿Por qué? Porque aquí toda la diferencia la hace el que las personas elegibles
para todos estos beneficios sean personas que tengan ingresos formales o que hayan tenido ingresos formales. ¿Qué significa formal en términos amplios? Existe un registro de cuál es ese ingreso. Entonces una persona que hoy día está trabajando, pero le bajaron su sueldo porque negoció eso con su empresa, hay un registro formal de cuánto era su sueldo ayer, cuánto era su sueldo hoy, cuánto cayó, y por lo tanto usted con ese RUT simplemente aplica el beneficio y obtiene ese dinero en los próximos 10 días a más tardar una vez aprobada la ley. Perdone, formal es para entender, ¿boleta también incluye formal? Ahí por eso sigo con los ejemplos. Entonces, formal, okay. El criterio general es que hay un registro administrativo de cuál es ese ingreso, ¿ya? Entonces sigo, por ejemplo, un trabajador que hoy día está suspendido o está cesante, recibiendo el Fondo Seguro de Cesantía, es un trabajador que nosotros tenemos su registro, sabemos cuánto ganaba ayer, sabemos cuánto está recibiendo hoy día, ergo nuevamente es muy fácil con su RUT decir, usted tiene derecho a este beneficio, a este bono, a este préstamo solidario si usted lo desea, pinche aquí, y si ese dinero está depositado en pocos días en su cuenta RUT, Vista o corriente. Son ingresos formales también los independientes con boleta de honorarios, porque nuevamente existe un registro, ¿ya? Y son formales también los trabajadores, los llamados trabajadores por cuenta propia, que son todos los emprendedores, las empresas monopersonales, unipersonales, un comercio, una tienda, etcétera, que son varios decenas de miles en nuestro país. También tenemos sus PPM, su iniciación de actividades, su registro de ventas, y con eso podemos tener una medida de si acaso sus ventas cayeron o no, y con su RUT, el RUT de ese dueño va directamente a recibir el beneficio. Entonces, esto es muy rápido, y la prueba, para que tenga credibilidad lo que estoy diciendo, es que esto ya está operando de alguna manera para los trabajadores con boleto honorario. Hace 3 semanas, un mes atrás, 3 semanas en realidad, se publicó la ley de honorario, que lo que buscaba era compensar caída en ingresos a través de un préstamo blando, ¿ya? Desde el día que se publicó la ley, que fue un día miércoles en la mañana, ese día en la noche el sitio web estaba completamente montado en impuestos internos. 6 días después se estaba haciendo el primer pago en cuenta corriente, depositado en cuenta corriente de personas que lo habían solicitado, y el día de ayer teníamos 180.000 personas que habían recibido este préstamo, para que simplemente usted vea lo expedito que todo es cuando usted tiene los registros formales, porque todo se puede automatizar, todo se puede hacer rápido con un simple clic, y eso es exactamente lo que estamos promoviendo en esta medida también. Ministro Briones, ¿el proyecto va sí o sí hoy día a la Cámara? Sí, hoy día en la mañana ingresa, por supuesto. ¿No está sujeto a lo que pase con la votación del retiro de las pensiones? No, ingresa sí o sí hoy día. Estuvimos trabajando hasta muy tarde ayer con el equipo en mi oficina y con DIPRE para cerrar los últimos detalles. Usted sabe que los proyectos de ley hay que generarlo una y otra vez, sobre todo que están escritos en lenguaje muy legal, los incisos, en fin. Y en esos incisos... Y en esos incisos, ministro, no hay ninguno que diga relación con una condición a que se pueda o no retirar la plata de los fondos de pensiones. ¿Van a ser compatibles entonces ambas posibilidades para la gente, si es que ambas son aprobadas? Mire, la votación del proyecto de pensiones es hoy día. Nosotros estamos ingresando a este proyecto hoy día. Usted comprenderá que tenemos que esperar cuál es el desenlace de esta votación. Pero lo concreto, el proyecto de ley, ustedes lo van a conocer hoy. Se está ingresando esta mañana, estábamos ultimando los números del informe financiero. La verdad es que estamos hablando de un proyecto que tiene un costo directo para el fisco de orden de los $1.000 millones, y que en materia de los préstamos blando movilizará otro tanto, ¿no? Entonces, son cifras bien significativas, es un esfuerzo bien significativo. ¿$1.000 millones es el bono? $1.000 millones, es un poquito menos de $1.000 millones el bono, pero en ese orden de 800 y tantos millones de dólares. Sí. Ya, pero para despejar el tema de la compatibilidad o no de ambos proyectos, o sea, si ambos siguen su curso, al menos el proyecto del gobierno no menciona el de las pensiones, o sea, ambos podrían aplicar. El proyecto del gobierno no puede hacerse cargo de una idea que todavía no se legisla, ¿no es cierto? Esta vez hay que esperar una votación que tiene que ocurrir hoy día. El proyecto del gobierno, como yo le contaba, va a ingresar hoy día. Recordemos que lo que tenemos a la vista hoy día respecto al proyecto de retiro de pensiones es simplemente la aprobación de la idea de legislar. O sea, hoy día no hay contenido, no hay nada. Y naturalmente uno no se puede hacer cargo de algo que es especulativo, que es nada. Entonces, nuestro proyecto, como te decía, ingresa hoy, moviliza niveles de recursos inéditos,
y esperemos que esa propuesta, ¿no es cierto?, permita hacer ver a algunos que el camino correcto acá es asistir a la clase media a través de recursos fiscales y no que se rasquen con sus propias uñas poniendo en entredicho cuál van a ser el futuro de sus pensiones mañana. Porque eso, Mauricio, es algo que honestamente en este debate no podemos olvidar. Y yo vuelvo a la pregunta de ustedes, ¿no?, originalmente, que acá es cierto que la medida más popular, y lo va a hacer siempre, es retirar ese dinero. Pero lo que hay que reflexionar enseguida es quién se hace cargo de ese costo en términos de comprometer las pensiones de esas propias personas y de otras el día de mañana. Esa es una mochila que tiene un costo social enorme y es una responsabilidad de nosotros todos reflexionar respecto a quién le dejamos ese costo, porque sabe que es muy fácil acá subirse al carro de la popularidad y que los costos mañana lo paguen otros. Total, nosotros no vamos a estar ahí. Lo responsable acá es imaginar que uno estuviera ahí. Ministro, conversamos a esta hora con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, es que para ir justamente entrando en los detalles que hacen dudar a muchas personas acerca de si les va a llegar o no la ayuda a ellas, ¿qué es lo que ocurre? Del total de personas que están hoy día en el registro social de hogares, que dicho sea de paso, ministro, lo conversaba con un experto en políticas sociales, decía, hay que desestigmatizar lo que significa el registro social de hogares, porque uno entiende que es como que casi para la gente que está viviendo bajo la línea de la pobreza, ¿no es cierto? Ya. Muy de acuerdo con usted. Exacto. Entonces, del total, más o menos, voy a darle una cifra redondeada, 5 millones y tantos, 200.000, más o menos, resulta que entendemos que hasta ahora el IFE está llegando ni siquiera un poco más del 40%, pero de los más vulnerables. Pero además hay 1 millón de personas, de chilenas y chilenos, o aquellos que pueden postular, que están apelando porque no les resulta el IFE. Entonces la gente, por eso le decía, ministro, que la gente tiene dudas y son muchas las personas que dicen que cuando entran al registro es tan engorroso el sistema que al final eso valida, para algunos, ¿no?, el hecho de que si yo tengo mi 10% aprobado en el Congreso, voy a poder sacar mi plata ahora y no tener que pasar por todo un circuito burocrático. Entonces, ¿cómo contesta usted a esa inquietud? Bueno, contesto en que estamos conscientes de esos problemas. Créanme que para nosotros ha sido una preocupación fundamental, un dolor fundamental, porque vemos la demanda masiva que ha tenido el IFE. Esa es la verdad. O sea, imaginémonos por un segundo qué es lo que ha pasado acá. Es que eso no lo podemos olvidar, y yo sé que no corresponde pedirle a quienes nos escuchan que se pongan en los pies de los funcionarios y los funcionarios que están detrás de todo este esfuerzo. Pero por un segundo hagamos ese intento. Nuestra política social tradicional estaba diseñada para atender un número acotado de personas y que era conocido y bastante regular. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Que usted ha tenido una avalancha de nuevas familias que usted no conocía, que ha tenido que enrolar, que ha tenido que registrar en un periodo de tiempo muy acotado, muy rápido, donde los sistemas se ven estresados, pero sobre todo la capacidad humana de procesamiento se ve estresado. Sí, acá, para que usted tenga una idea, para que el IFE funcione, tiene que pasar, por ejemplo, por los municipios para el registro social de hogares. Y los municipios están vueltos locos, están a media máquina. Cuando usted tiene una demanda excesiva, el tema colapsa. Entonces acá, uno de nuestros principales desafíos ha sido ver cómo flexibilizamos, cómo agilizamos esto lo más posible. Y habiendo cola, porque estamos conscientes de que esa cola está, yo creo que ha habido avance. Para que usted tenga una idea, en el primer IFE llegó a aproximadamente 1.200.000 familias. A la semana pasada se habían pagado en el IFE 2 casi 2.200.000 familias. Y es cierto, tenemos una lista de espera, una cola de apelación de torno de 800.000 personas más que estamos esperando que ingresen a la brevedad, y hemos liderado una serie de trámites y procesos para que eso ocurra. Y de hecho vamos a ir ahora con un proyecto de ley que simplifica aún más el criterio para acogerse a esto, que es básicamente tener registro social de hogares, punto. Toda otra solicitud o requerimiento queda afuera, precisamente para poder ir rápido, y dando la certeza además, y esto es muy importante que las familias lo sepan, que una vez que usted solicita el beneficio, por mucho que el Estado se demore, por mucho que nos demoremos, los pagos van a ocurrir de forma retroactiva, excepto que usted necesita la plata hoy día, ya, pero al menos no va a perder cuotas, no va a perder un pago por culpa del Estado que se demoró. Eso tenga certeza de que... Ministro, a propósito de lo rápido, ¿qué tan rápido puede salir el bono si se aprueba? Esto entiendo va con discusión inmediata, ¿no? Sí, bueno, lo decía el presidente de la República ayer, una vez... claro, 10 días después, 10 días hábiles después. Sí, máximo 10 días estaría el pago. Ya, pero cálculo, lo solicita. calendario en mano, ¿a fin de mes?
depende cuánto se apruebe, pues. O sea, si se aprueba esto súper rápido, estamos, no sé, ya me perdí en la fecha, ¿cuánto estamos? El 15 estamos de a julio, 15. claro, justo. Supongamos que se aprobara express en 5 días, tiene que ir a toma de razón. Yo creo que sí, yo creo que el primer pago podría estar ocurriendo a fin de mes y que corremos. Claro, justo cuando cambia el mes, ahí entre julio y la plataforma de postulación, digamos, en impuestos internos, siguiendo la misma lógica del honorario, ustedes la pueden visitar y probarla. Está inmediatamente una vez que la ley esté publicada, que es lo mismo que hicimos porque la semana todos los pasada, datos los lo que tiene hace. impuestos internos. Sí, Sí, ahora ministro. te imaginas el esfuerzo que hay, esto no es como apretar un botón y que las cuestiones salgan, ¿eh? Pero hemos corrido y el honorario nos permite estar bien seguros de que publicada la ley, este portal está disponible y las personas pueden entrar ágilmente y tener su beneficio Sí. en un plazo máximo de 10 días. Ministro, quiero también hacerle algunas preguntas que nos están llegando de nuestros auditores, porque la gente sigue preguntando si el único requisito es ganar o haber ganado entre 500.000 y 1,5 millones y tener una disminución de ingreso. Hay algo más. Y le quiero vincular esto con el caso de Claudia Salcedo. Ella tiene 47 años, cesante desde el 31 de marzo. Su ficha social no se actualiza. Ella ha hecho todos los intentos, como yo le decía, de entrar al famoso registro social de hogares. No logra justamente calificar para ningún tipo de ayuda. Ella tiene 27 millones ahorrados en sus fondos. Dice, bueno, si he hecho mano a mi 10%, voy a poder tener 2,7 millones ahora. Eso como primer punto. Pero además, ministro, lo que ella dejó de percibir en cuanto a ingresos es de 1,6 millones. Hoy día no tiene ni uno. Tiene dividendos que pagar. Es decir, no es que haya plata ahorrada, es la realidad de casi todas las capas medias. Entonces, le pregunto, ¿qué pasa en un caso como este, que está más allá del 1,5 millones, pero que está en una situación desesperada igual? Mira, lo primero para Claudia es un súper buen ejemplo, porque me permite ilustrar el punto. Primero, cuando una persona como ella tenía más de 1,5 millones, 1,6 millones, lo primero que hay que ver es acá cuál es el ingreso promedio que ella tenía el año pasado, 2019, ¿ya? Si su promedio era 1,6 millones, esa va a ser la base de comparación. Hay muchos trabajadoras que en el año 2019 han tenido periodos muertos, donde no han tenido ingresos. Pensemos, por ejemplo, a alguien que quedó desempleado a fines del año pasado, ¿correcto? Entonces eso también hay que considerarlo como opción. Pero el caso de ella, 1,6 millones, ella recibe, es beneficiaria del bono, porque el bono de 500.000, si bien llega hasta 1,5 millones de pesos, uno no lo corta abruptamente en el 1,5 millones, sino que lo va haciendo caer decrecientemente, suavemente, hasta los 2 millones de pesos. ¿Qué quiere decir en el caso de una persona de 1,6 millones, que en lugar de un bono de 500.000, va a recibir un bono de 450.000 pesos, ¿ya? Y ahí va graduándose y decreciendo hasta llegar a cero para alguien que tiene 2 millones. Pero además, ella puede, con esa situación de ella, solicitar este préstamo solidario, si es que ya lo quisiera, es totalmente voluntario, que le permitiría tener 650.000 pesos mensuales adicionales por 3 meses, con una tasa de interés real cero, se pagan en un año gracia, 4 años después para pagar, y si sus ingresos en el futuro no le permiten devolver esto, porque se tiene que pagar máximo un 5% del ingreso anual, bueno, lo que no pueda devolver no lo paga, es un préstamo amigo, si usted quiere, como cuando un amigo uno le dice, te presto la plata y cómo te la devuelvo, devuélvemela cuando pueda, devuélvemela como pueda, si te va bien, devuélvemela antes, si te va más mal o no tuviste todas las rentas que esperabas, me la devuelves después o te sabéis que te la condono. Definitivamente, y esta es la propuesta del gobierno, que acá, si no le alcanza a devolver esos aportes que recibió al cabo de este año de gracia más 4 años, se condona cualquier saldo que exista. Ministro, hay quienes están advirtiendo aquí que la aprobación del retiro del 10% puede generar un enorme efecto. Se ha hecho un cálculo de un daño a las cuentas fiscales de 18.000 millones de dólares, podría aumentar la deuda pública a unos niveles disparados, bien históricos. Hay otros, en cambio, que apuntan que estos distintos tipos de medidas pueden inundar la economía muy pronto de plata y mejorar el consumo y de pronto contribuir a reactivar tanto el bono, el crédito del Estado solidario, como el mismo retiro de los fondos de pensiones. ¿Cómo usted pondera estos efectos? Porque esto tiene mucho que ver con los bolsillos, con los precios y también con situaciones como los mercados, la bolsa, por ejemplo, que se puede ir podría caer, se advierte. ¿Cómo pondera usted estas consecuencias en el corto plazo de unas y otras medidas? Déjeme responderlo primero de la siguiente manera.
Nosotros como Estado de Chile podríamos emitir un bono de 50.000 millones, 100.000 millones, lo que usted quiera, y gastárnoslo todo hoy día. Si el argumento es que con eso yo reactivo la economía, bueno, la solución sería mágica, ¿no es cierto? Pero bien sabemos que ese endeudamiento es irresponsable. Las deudas hay que pagarlas, las deudas tienen que conversar con la realidad y los ingresos de los países, y en esta materia no existen soluciones mágicas. En esta materia, por eso que nos parece que la propuesta de este retiro, que podría llegar a los términos planteados hoy día a 20.000 millones de dólares, que se van a financiar, no nos equivoquemos, con deuda pública. Eso es sobre endeudar al país, más aún. Es con deuda pública que van a pagar todos los chilenos, con cargo aquí y con cargo de sus impuestos. Y para ayudar mayoritariamente a quién, a los que tienen más dinero en sus cuentas personales, que son quienes, las personas de mayores ingresos. Y como si eso no bastara, les vamos a permitir además, o esa es la propuesta al menos, que retiren esos dineros sin pagar impuestos. Es decir, ya lo regresivo de lo regresivo, lo que le estamos diciendo a los chilenos, a las chilenas, que las familias más humildes, las más vulnerables, las que no tienen ingresos formales, que son típicamente las que no tienen saldo en sus cuentas de pensiones porque nunca han cotizado, le estamos diciendo a ellos que el día de mañana van a pagar el 19% de sus ingresos, si no más, que es el IVA que pagan, para devolverle la plata a aquellos que sacaron las mayores sumas en esta contingencia de aprobarse este proyecto y que más encima ni siquiera pagaron impuestos. La verdad es que, por donde se le mire, esa política es injustificable desde el punto de vista de la progresividad, es una política regresiva, injusta, y que además va a tener efectos económicos relevantes. Pero sobre todo, yo insisto, acá el efecto que nos debería preocupar a todos sobremanera es cuál es el efecto en tener mejores pensiones. Creo que ese es el acuerdo nacional que nosotros deberíamos alcanzar, ese es el llamado que hizo el presidente, y ese es el mandato que tengo yo junto a la ministra del Trabajo, de buscar un acuerdo para generar una reforma profunda, estructural, a nuestro sistema de pensiones, con el único norte de asegurar mejores pensiones el día de mañana, pensiones más dignas, y eso no se logra debilitando el sistema previsional, sino que tratando de fortalecerlo y de aumentar y mejorar las pensiones que se pagan. Ministro, sabemos que usted se tiene que ir. Última pregunta, ¿qué responde a la información entregada por el sitio interferencia.cl que señala que durante un par de meses de 2016 usted participó en el directorio de la AFP Capital como director suplente? ¿Le genera esto conflicto de intereses, algún tipo de conflicto? Ninguno, pues, pero mire, si esto es muy simple, si esto es muy claro. Primero, algo que ocurrió hace 4 años, donde fui suplente en un directorio por 2 meses, naturalmente no puede generar ningún conflicto de interés. ¿Cómo podría generarlo? Segundo, esta información es plenamente pública, está disponible en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones por la sencilla razón de que la AFP, la administradora de fondos de pensiones, están altamente reguladas. Y tercero, en esa misma información pública usted podrá encontrar la carta renuncia mía a los 2 meses de haber tomado ese puesto de suplente y las razones de aquello. Y la razón es muy sencilla, que solo habla de mi compromiso siempre en mi vida privada y mi vida pública con la transparencia y con evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Yo renuncié, como consta en esa carta, porque en ese entonces, en agosto del 2016, la presidenta Bachelet anunció esta gran reforma previsional que ella quería encabezar. Y a mí me pareció que yo, siendo un académico y además muy interesado siempre en el debate previsional, yo quería opinar y participar de ese debate con independencia, sin ningún tipo de conflicto de interés, y por esa razón yo dejé ese puesto, se lo señalé así al directorio, esa carta pública conocida, quería participar con independencia en ese debate y para eso me parecía a mí que era incompatible con ser suplente en ese directorio. Creo que eso habla más bien de una actitud pro transparencia, una actitud de honestidad intelectual, que es la que siempre ha caracterizado mi actuar en mi vida privada y por supuesto con mayor fuerza en mi vida pública hoy día. Ministro de Hacienda Ignacio Briones, muchas gracias por conversar con ADN hoy.